Como veis, tiene un feed bastante organizado donde tenemos la vista cenital de las camisetas. Esta es lo ideal para cuando tú comienzas a compartir contenido con otros coleccionistas. Hola camiseteros, el día de hoy comienza una nueva sección en el canal en la que quiero que ustedes sean los protagonistas. Cuando comencé a coleccionar hace 20 años era una utopía pensar que podíamos compartir nuestras piezas más allá de nuestros colegas, pero con la aparición de las redes sociales eso cada día es más accesible para todos los coleccionistas, y es por eso que he pensado que a través de este canal podríamos compartir vuestras colecciones con el resto de la comunidad. ¿Y cómo puedes participar en esta sección? Muy sencillo, solo debes contactarme a través del privado en Instagram o bien dejar un comentario en este video. Trataré de abarcar tantos coleccionistas y perfiles como me sea posible. En esta ocasión, como es el primer video de la sección, seleccioné unos coleccionistas que en lo particular admiro y que disfruto de ver sus colecciones. En Instagram podemos ver un feed de vuestras colecciones o posts de manera organizada y que se puede compartir con el resto de la comunidad de manera sencilla. Dejaré todos los links de los perfiles que aparecen en este video abajo en la descripción. Así que si alguno de estos coleccionistas, o espero que todos, te parecen interesantes, los sigas y les des apoyo para que la comunidad camisetera siga creciendo. Sin más, comencemos ya con el primer perfil de esta nueva sección. ¡Vámonos! Un coleccionista que sigo desde hace muchísimo tiempo es Fernando Figueroa. En redes sociales lo puedes conseguir como Adamantium84. Él, como se describe en su biografía, es un coleccionista peruano que vive en Suiza. Tiene más de 1500 camisetas entre Matchwork, Player Issue o las versiones de Fanático. Aquí podemos encontrar sus historias destacadas, pero hoy nos enfocaremos en sus posts. Podemos ver que tiene una fotografía genial con un ángulo muy bonito. Aquí podemos ver una camiseta de Vertonghen, de Benzema de esta temporada, una camiseta también del Liverpool que se ha vendido muy bien y que me alegra porque es un diseño muy lindo que utiliza buenos colores con el template de la Roma del año anterior. Parece fantástico este diseño. También podemos apreciar aquí del Salzburg, Liverpool. Este es un diseño un poco controversial. Si se fijan, vemos que este coleccionista comparte a veces posts muy interesantes, como es este donde nos muestra varios templates similares que utilizan este cuello tipo con Divo. Muy lindo. Los originales del Club América, River Plate, Alemania 94, y aquí tenemos el mismo template pero por ejemplo de la selección Colombia. Está muy linda esta fotografía. Fernando o Adamantium colecciona muchas camisetas de jugadores peruanos, bien sea de la selección, pero él no se ciñe a un solo equipo, aunque colecciona de Universitario de Lima de Perú, que están geniales. Tiene una colección espectacular. Te invito a que lo cheques y te aseguro que vas a alucinar. Él también ha creado recientemente un canal de YouTube que está muy bueno. Te lo dejo en la descripción también para que te pases y lo veas, y si te parece interesante también te suscribas. Pero ya te digo que el Instagram vale 100% la pena. Vamos con el siguiente. El Ser Casaquero. Este es un perfil que conocí hace relativamente poco. Matías Medina es un chico argentino que realmente tiene y aporta mucha información interesante para la comunidad coleccionista. Se nota que trabaja muy bien lo que es la fotografía, el diseño, hace unos posts muy interesantes, da consejos, hace lives. La verdad que está muy bueno este perfil. Si se fijan, tiene bastante creatividad. La verdad que me parece un feed muy original con un toque personal. Si se fijan, aquí podemos ver un post que me gusta mucho donde nos mostraba las distintas camisetas del Liverpool que tiene. Creo, por lo que he visto, que es hincha o fan de este club, y me pareció muy interesante este post donde señala pues cuál es su camiseta más llamativa, una que le llegó regalada, una que es su consentida, etc. Les invito a que le echen un ojo. Está muy interesante el perfil de Matías, el Ser Casaquero. Vamos con el siguiente. Tenemos a Coleccionista Camisetas de Tenerife. Este es un coleccionista que es muy específico con lo que colecciona y se dedica principalmente a camisetas del Club Deportivo Tenerife, que es donde actualmente yo vivo. Es una delicia este Instagram. Está muy bien organizado, tiene un branding muy bonito con todos los logos más o menos en el color del tete, unas camisetas
únicas, fantásticas todas y cada una de ellas. La mayoría son utilizadas por jugador, aunque también tiene camisetas de tienda. En todas ellas relata historias sobre la camiseta, la temporada en la que se utilizó y algún dato o tip particular. Realmente es uno de los coleccionistas que más admiro, que se encuentra aquí en la isla de Tenerife. Se llama Edgar. Te invito a que lo cheques, veas las camisetas o las piezas que tiene este coleccionista, los posts que hace. Fantástico. Recuerda, abajo te estaré dejando los links a Instagram de cada uno de estos coleccionistas. Vamos con el próximo. Llegamos al perfil de un coleccionista que en lo particular admiro y conozco desde hace bastante tiempo. Se trata de Club Jerseys Oficial o Carlos Antonio, como muchos de ustedes seguro que lo conoces. Él es un creador de contenido, youtuber y también tiene su perfil en Instagram donde comparte publicaciones, videos, reels, etc. La verdad que es bastante variado. Algo que me encanta de este perfil de Instagram es que el feed se ve súper organizado, todo tiene más o menos los mismos tonos, comparte información muy interesante de lo que está haciendo día a día, las camisetas que le llegan, camisetas curiosas, clips de videos. La verdad que está fantástico. Algunas veces hace en vivos o transmisiones interesantes, por ejemplo, ahora está acudiendo a exposiciones de camisetas allá en su país. Él es chileno. Además, este coleccionista tiene un canal de YouTube que se llama Club Jerseys, seguro que ya lo conoces, pero si aún no lo conoces vas a alucinar con la calidad de ese canal. La verdad que es un perfil que recomiendo. Vamos con el próximo. Y llegamos a un coleccionista español, Juan Disterroy Collection, o Juan de para los que tenemos tiempo en el mundillo. Si eres coleccionista, estás en Instagram, probablemente lo conozcas porque hace unas publicaciones fantásticas. Tiene una fotografía brutal, de la mejor fotografía que puedo recomendar. Disfruto sus fotos porque se toma el esmero en que la luz sea la indicada, en los ángulos correctos y además, por supuesto, tiene camisetas espectaculares. He visto a través de sus publicaciones que tiene camisetas hermosas. Si aprecian aquí podrán ver parte de lo que es su colección privada, que esto es un museo prácticamente. Él, por lo que sé, colecciona mucho del Real Madrid, creo que sigue a este club. Además, junto a otro coleccionista bastante conocido en el medio como Footbody, tienen un canal de Twitch donde entrevistan, comparten sus puntos de vista con otros coleccionistas. Está fantástico. Juan de tiene una aplicación para que tú tengas organizado tu colección que vale mucho la pena tener en tu móvil. Además que la app es totalmente gratuita y si recién estás comenzando en el coleccionismo, vale la pena que desde el principio tengas toda tu colección organizada. Vamos con el próximo. Este es un perfil relativamente reciente, La Casa de las Camisetas, tiene 116 publicaciones, es un chico muy joven que se llama Adri y la verdad que le pone mucha pasión a su colección. Tiene piezas que están muy interesantes, hace en vivos, conversa con otros coleccionistas, le pone mucho empeño y te invito a que cheques su perfil para que si te agrada puedas seguirlo. La verdad que es que un chico desde tan joven comience con una pasión en el coleccionismo, no quiero imaginar hasta dónde puede llegar. Además que siempre está interactuando, te invita a formar torneos de camisetas para mantener a la comunidad siempre activa. Vale la pena este perfil. Abajo te lo dejo. Vamos con el próximo. ¿Y quién de los coleccionistas que están viendo este video no conoce a Camisetas Football Room? Son todo un referente estos dos hermanos y Xavi tiene su propio perfil donde comparte sus camisetas. Por supuesto, tienen otro Instagram, Camisetas Football Room, donde puedes verlo también aquí. Tiene un canal que sube mucho contenido desde hace unos cuantos años. Son unos creadores que admiro por la pasión que le ponen, lo entretenidos que son sus videos, pero además en Instagram comparten sus piezas de una manera muy chula. Pues te ponen los posts con la vista cenital, también comparte los reels, cuando vienen partidos pues coloca los dos equipos que se enfrentan entre sí. Es un coleccionista top que además comparte tips para que tú, que recién comienzas o si tienes ya un tiempo, tengas estrategias para conseguir camisetas en distintos lugares. Y el canal, además de ser informativo y educativo, tiene una pizquita de humor negro que es fantástica, muy recomendado. Te invito a que lo sigas, pero de momento te dejo el perfil de Instagram aquí abajo en la descripción. Vamos con el próximo. Y por último, en este video les comparto a DG Football Shares, un coleccionista que se encuentra en Ecuador y que te presenta su colección privada.
Como veis, tiene un feed bastante organizado donde tenemos la vista cenital de las camisetas. Esta es lo ideal para cuando tú comienzas a compartir contenido con otros coleccionistas. Por eso lo dejé de último, para que ustedes vean cómo pueden tener un bonito Instagram donde compartir vuestras colecciones con el mundo de manera organizada, limpia y bonita. Tiene camisetas espectaculares, algunas más modernas, otras más antiguas. Mezcla un poco de todo. Él es un coleccionista que yo llamo random porque tiene de variedad de equipos. Es decir, disfruta de la pasión y el coleccionismo camisetero sin importar un club o color. Probablemente siga un club en particular. Muy bonita esta colección. Hay muchísimos más coleccionistas y perfiles interesantes en Instagram. Esta solo es una pequeña parte de coleccionistas con los que interactúo y que me parece muy interesante. Pero más que mostrarte estos, lo hice a modo de que tú veas que puedes tener tu colección a través de Instagram o alguna otra red social donde puedas compartirla con el mundo y que no necesitas más que una foto y tener la intención de hacerlo. Y si además tú formas parte de la comunidad de Tricots Jerseys, para mí sería un orgullo compartir tu colección de Instagram con el resto del mundo. Sé que muchos me dicen: Alex, te envío fotos para que hables de ellas, Alex, te envío videos. Sería fantástico, pero pienso que esta es una manera más sencilla para todos para poder analizar vuestras colecciones de manera detallada y compartir vuestros perfiles con todos los coleccionistas alrededor del mundo. Si te interesa participar, ya sabes, contáctame a través de Instagram o deja un comentario en este video con tu perfil en las redes sociales. Como siempre, es un gusto compartir un nuevo video con todos ustedes. Y por cierto, les dejo la última cacería que realizamos en el canal, donde aparecieron piezas muy interesantes por si aún no las has visto. Nos vemos muy pronto en un nuevo video y suscríbete, anda. ¡Chao!